Chile se está usando el principio activo del boldo para crear nuevos fármacos contra el cáncer que pueden reducir los efectos secundarios en los pacientes. Hoy, en un nuevo capítulo de Tecnociencia en Ruta, iremos hasta Valparaíso para conocer este interesante proyecto que en un futuro podría dar luces sobre el tratamiento con quimioterapia. Además viajaremos a Olmué para mostrar cómo se está estudiando el comportamiento de las alpacas y su curiosa forma de comunicarse. Una iniciativa que pretende mejorar las condiciones en que estos camélidos son criados para el mercado textil, donde su lana es muy cotizada internacionalmente. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia en Ruta. Viajamos hasta Valparaíso, la quinta región de Chile. Su principal ciudad es Valparaíso, ubicada a 120 kilómetros al norte de Santiago. Su puerto es el segundo más importante del país, después del de San Antonio. El turismo acá es muy desarrollado, ya que posee un enorme número de atractivos, dentro de los cuales se destacan sus 25 balnearios que están ubicados entre Papudo y Santo Domingo, y sus 45 cerros con coloridas casas. Esta ciudad es sede del Congreso Nacional y fue declarada en 2003 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por la riqueza arquitectónica de su casco histórico. Sí, es súper importante lo que te estaba diciendo porque eso así. ¿Cristian, te gusta el boldo? Me encanta. Dicen que sirve para el hígado, creo, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, esta hierba, que se toma como infusión digestiva después de la comida, se está estudiando porque tiene un principio activo que se llama boldina, que podría ayudar a encontrar nuevas terapias contra el cáncer. Es un proyecto que vamos a conocer hoy en esta nueva ruta científica. De hecho, yo viajaré muy cerquita de acá para conocer un proyecto relacionado con esta manta de alpaca que tengo acá. Muy linda. En un lugar, en Olmué, hay un grupo de científicos que están estudiando a este camélido sudamericano para poder entender cómo relacionarse mejor con este animal y aumentar así su productividad. Es una interesante historia que vamos a conocer. Y sobre todo, cómo se comunican. Y sí, de hecho hay un proyecto para entender cómo se comunican porque hacen muchos sonidos que los podemos escuchar. Bueno, desde la región de Valparaíso, entonces iniciamos esta nueva aventura. Acompáñenos. Emprendo rumbo hasta Peña Blanca, a 31 kilómetros al este de Valparaíso, para conocer un proyecto Fondesit de la Universidad Santa María, que está utilizando el principio activo del boldo, un alcaloide llamado boldina que está presente en la corteza de este árbol. Se está estudiando para diseñar en un futuro nuevos fármacos contra el cáncer que tengan menos efectos secundarios en los pacientes que son sometidos a quimioterapia. Chao, Cristian. Chao, que te vaya bien. Sacar estas fotitos con las alpacas. Qué lindo este lugar. Un predio en medio del sector de Peña Blanca. Bueno, acá viven hartas familias. Y lo interesante es que ahora vamos a ir a buscar el boldo, que ha sido utilizado, pero ancestralmente, para usos medicinales. De hecho, en Monteverde se encontraron restos de esta planta que data de hace 14.500 años en esos asentamientos humanos. Bueno, vamos a ir a ver qué está haciendo acá la Universidad Federico Santa María con esta investigación y ver las aplicaciones interesantes que puede tener para la salud. Vamos a buscar el boldo.
Yo vengo de una familia que vive en Loncoche, una localidad que queda entre Temuco y Valdivia, y nosotros fuimos criados en campo, así que los temas de la naturaleza de alguna forma siempre me han llamado la atención. En mi trabajo, cuando comencé a hacer investigación, me interesó generar proyectos proyectos que integren cosas, más que especializarme en algo muy puntual. Entonces, esto de sintetizar compuestos con metales, pero incorporando productos naturales, es algo que muy poca gente lo ha desarrollado, porque, y precisamente es algo que a mí me llama la atención. O sea, debe existir, si en la naturaleza existen los metales, deben haber efectos sinérgicos. Qué bonito este lugar, Franz. Sí, precioso. De hecho, acá es uno de los lugares donde ustedes buscan el boldo. Efectivamente, acá nosotros es uno de los sectores donde venimos a buscar materia prima para poder llevar a cabo el proyecto que estamos desarrollando. ¿Y en qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en preparar compuestos citotóxicos en base a platino, ¿Ya? pero la innovación está en incorporar derivados de boldina a la estructura del fármaco para generar compuestos con menores efectos secundarios. Claro, porque los fármacos que se usan para tratar distintos tipos de cáncer son súper fuertes y muchas veces matan no solamente a las células cancerígenas, sino que también a las buenas. Por supuesto, y por lo tanto la estrategia que nosotros estamos apostando en proponer nuevos compuestos es incorporar este producto natural con la idea de que contribuya sobre todo a las células sanas a ser más resistentes frente a la toxicidad del platino. El boldo, cuyo nombre científico es Peumus boldus, es un árbol endémico que se distribuye por el centro de Chile, las sierras del centro de Argentina y en el sur del Perú. Este árbol puede superar los 15 metros de altura, aunque es de muy lento crecimiento, y puede tardar varias decenas de años en alcanzar un tamaño adulto. Sus hojas de fuerte aroma, debido a su aceite esencial, se han utilizado ancestralmente con fines culinarios y también medicinales, especialmente para el tratamiento de la vesícula biliar y de afecciones hepáticas. También actúa como diurético y anestésico. ¿Y cuál es la característica que tiene la boldina que hace eso? Bueno, la boldina en principio es un potente antioxidante. ¿Ya? Y como parte de esa propiedad propia de ella, presenta diferentes propiedades farmacológicas interesantes. Por un lado, es un antiinflamatorio, es un antipirético y además se ha demostrado que es un citoprotector bajo distintos modelos. Con Franz vamos a buscar el boldo entre medio de este bosque con vegetación bien variada. Mira, Andrea, aquí ya estamos bajo la sombra de un boldo. ¿Verdad? Pero qué increíble, uno cuando se toma el tecito de boldo, la hoja cambia. Yo no la podría haber reconocido así en estado ¿Natural? Natural, sí. Ya. No, pero una de las maneras muy tradicional de poder reconocerla es por su ¿El aroma. olor? A ver. Los aceites esenciales que tiene Qué la rico hoja, el olor. principalmente ascaridol y cineol también, pero es muy característico. Qué rico el olor. Como cítrico. De hecho, en otros países le dicen como limoncello. Limoncello, efectivamente, en Guatemala. Las plantas por años han sido fuentes inspiradoras de investigación y también de nuevos productos. De hecho, muchos fármacos que se usan actualmente contienen sus principios activos, como la morfina o la codeína. Franz, ¿y la boldina está presente en todo el árbol o en las hojas principalmente o ya acá en el tronco? No, la boldina se encuentra efectivamente en las hojas, pero en bajas concentraciones. ¿Ya? Se reporta entre 0,12 y 0,14% de contenido en las hojas. En cambio, en la corteza, desde donde nosotros vamos a sacar el producto, se acumula en forma importante, o sea, en torno a un 5 o un 6% de boldina por cada kilo de corteza seca. Mucho más. Bastante para un producto natural. Claro. Entonces, la primera parte es
extraer, me imagino, un pedazo Vamos a hacer de eso. corteza y Efectivamente. ahí toda la etapa que viene después, ¿no? Correcto. ¿Te Ahí ayudo? ahí tengo mis herramientas, así que vamos a ¿Acá? tomar una muestra. Ah, ya. A 60 kilómetros del puerto y a 140 de Santiago está Olmué, que en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos turísticos obligados en la región de Valparaíso por su rica gastronomía, sus cabañas, lugares recreativos y sus paisajes naturales donde se desarrollan actividades como cabalgatas y deportes al aire libre. Me encuentro en la zona de Olmué, un lugar que para muchos es conocido gracias a su Reserva Nacional La Campana, un parque que es administrado por la CONAF y que fue declarado por la ONU como Reserva Mundial de la Biosfera. El nombre Olmué viene del vocablo aymara Gulmué, que significa tierra de olmos. Y bueno, y Gulmué se llama este lugar donde estamos acá, que es un criadero de alpacas. Estos camélidos son traídos desde el norte de Chile para trabajar su lana y para también desarrollar interesantes estudios científicos. Eso es lo que vamos a conocer. Este lugar existe desde 2005 y en él hay más de 150 alpacas. Aquí se extrae y procesa su lana para el mercado textil, pero también se investigan los hábitos y comportamientos de este animal típicamente sudamericano. Pero uno de los objetivos que tienen los científicos es saber cómo se comunican en distintas situaciones. A mí la ciencia me ha dado un espacio para mirar desde arriba, mirar fenómenos, poder comprender algo, pero de manera mucho más global y también al mismo tiempo más particular. Entender mecanismos, entender cómo se llega a un resultado. Lo que no me ha dado la ciencia y que lo he tenido que buscar por fuera es el reencuentro con la emoción, con la conexión con la naturaleza. Que un buen científico deja fuera todo eso. Beatriz se ha especializado en comportamiento y bienestar animal y por eso estudia con pasión a las alpacas como parte de un proyecto financiado por la organización británica Federación de Universidades para el Bienestar Animal. ¿Y en qué consiste la investigación? En este momento estamos dedicados a estudiar el comportamiento materno, estudiar el comportamiento relacionado con la respuesta a estrés y la personalidad de las alpacas. Justamente a raíz de los estudios previos empezamos a notar muy claramente las diferencias individuales, que es un tema que suena raro. O sea, hablar de personalidad de un animal suena raro, pero podríamos decir camelidad, no sé, pero se está usando el concepto en lenguaje científico. Y también estamos desarrollando protocolos para evaluar bienestar de alpacas en condiciones de producción de acá, no del norte, no de Perú, sino que para la realidad local. Aunque la alpaca es un camélido originario de Perú, Bolivia y el norte de Chile, hoy incluso se cría en lugares como Estados Unidos, Australia y Europa. En nuestro país se encuentra en criaderos en varios puntos de Arica a Magallanes. La alpaca, junto a la llama, la vicuña y el guanaco, forman parte de los camélidos sudamericanos, suerte de primos hermanos del camello y el dromedario de Asia y Medio Oriente. Mientras la vicuña y el guanaco viven en estado silvestre, la alpaca y la llama han sido domesticadas. La alpaca, que tiene el nombre científico de Vicuna pacos, desciende genéticamente de la vicuña y la llama. Para producir mejor lana, estas alpacas tienen que ser criadas en óptimas condiciones. Es por eso la importancia de conocer cómo se comportan y comunican, lo que podría dar luces del estado en que se encuentran, por ejemplo, al momento de la esquila.
Por años, el medicamento cisplatino ha sido utilizado para el tratamiento del cáncer, cuya base es el metal platino. El carboplatino y el oxaliplatino, fármacos de segunda y tercera generación, también son utilizados para combatir esta enfermedad. Sin embargo, el uso de este tipo de drogas presenta importantes efectos secundarios en los pacientes, como toxicidad renal, hepática y gástrica. Es por eso que científicos buscan nuevos compuestos naturales como el boldo que puedan reducir estos problemas de citotoxicidad. ¿Qué vamos a hacer? Mira, acá vamos a aprovechar esta rama del boldo que ¿Ya? está un poco seca y vamos a cortarla para tomar un poco de muestra de corteza y poder llevarla al laboratorio a procesarla. ¿Cuánto necesitas? Necesitamos, para esta vez vamos a necesitar alrededor de unos 100, 200 gramos de corteza, una pequeña muestra. Perfecto. ¿Ya? Vamos, corre pues. Ahí. Eso. Ya. Bien. ¿Ya? Vamos a sacar un par de estas ramitas pequeñas para que no nos molesten mientras trabajamos. Aquí. Aquí. Ahí se la voy Y corriendo. vamos a cortar acá también. ¿Y por qué en general los fármacos matan a las células buenas, además de las cancerígenas? Lo que pasa es que en general los compuestos son muy poco selectivos. Las células sanas y las células tumorales tienen muchas cosas en común. Algunas cosas, sin duda, que las hacen distintas, pero muchos procesos son comunes. Por lo tanto, el fármaco, si ingresa a un tipo de célula, va a ingresar a la otra No también. distingue. No distingue. Y ese es el gran problema de los fármacos actualmente. Y ese es el gran problema de los fármacos actualmente y es el gran desafío propiamente tal. ¿Y cuánta boldina puedes obtener más o menos de esto? O sea, de que te sirva para poder hacer también toda Claro, la investigación. Cuando nosotros trabajamos, recolectamos por lo menos, tratamos de recolectar más o menos 1 kilo de corteza. Ya. De ese kilo de corteza podemos sacar bien 20, 30 gramos de boldina de muy buena pureza para poder trabajar. Y con eso podemos trabajar bien 1 año. ¿Y cuánto tiempo llevan trabajando en este proyecto? Ya llevamos 4 o 5 años trabajando en este proyecto, en donde lo más desafiante te lo voy a mostrar en el laboratorio, que ha sido cómo poder modificar este producto natural para finalmente poder unirlo al platino. La alpaca es muy cotizada por su fibra y por eso se le cría en lugares como esta granja en Olmué, donde veterinarios de la Universidad Mayor estudian también su comportamiento y sus formas de comunicación en cautiverio. Todo ello para que el animal pueda producir mejor. Pero ¿por qué su lana es tan cotizada? Y aunque se habla coloquialmente de lana de alpaca, es correcto llamarla fibra, pues está compuesta de pelos gruesos por un lado y otros muy finos por otro, y que son los que se usan para los tejidos. Estos últimos tienen solo 25 micras de diámetro y son un poco huecos, lo que se conoce como médula fragmentada. Esto la hace más liviana que la lana de oveja y le entrega mayores propiedades térmicas e impermeables. Además es muy suave al tacto, aunque su punto débil recae en que no absorbe bien la tinta. Pero en Perú, por ejemplo, se trabaja genéticamente para cambiar esta cualidad. Precisamente es el peruano el mercado más grande de producción de fibra de alpaca, con cerca de 3 millones de ejemplares. En Chile, este negocio es aún incipiente, con 40.000 unidades, y su producción tiene ventajas y desventajas. Tenemos, por ejemplo, características que son muy buenas para la comercialización. Por ejemplo, tenemos muchas alpacas de colores. Hay colores naturales que en Perú, por ejemplo, se han ido perdiendo porque como el sistema es muy industrial, las alpacas que se utilizan son blancas. Sin embargo, tenemos varios problemas. No todo podía ser miel sobre hojuelas, pero bueno. Claro, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que como los camélidos sudamericanos, o sea, todos en realidad los 4 especies, vicuña, guanaco, alpaca y llama, se pueden cruzar entre ellos y producir crías fértiles.
Hay un gran número de alpacas que están cruzadas tienen algo de sangre de llama y por lo tanto su calidad no es muy buena. O sea, en la medida que tenga más sangre de llama, el aspecto, el fenotipo, es más tosco y además la fibra es más gruesa. Y eso obviamente que para la industria no es algo bueno. Para conocer la personalidad de las alpacas, aquí se realizan diversas pruebas que miden su reacción ante la presencia humana. Es decir, lo que aquí se busca es definir si ciertos hábitos de este animal corresponden a características propias de su especie o bien a manifestaciones del estrés derivados del proceso productivo. ¿Pero eso qué significa? ¿Que si una alpaca tú la estresas menos te da más lana o te da mejor lana? No. En realidad la producción de fibra se puede realizar en condiciones de mantención. Eso quiere decir de que una alpaca va a seguir produciendo fibra a pesar de que tenga todos los recursos como justo al margen. O sea, en un ambiente rústico puede producir bien. Pero ¿qué no va a producir bien o qué problemas puede tener? Mortalidad. Se muere más joven. Se pueden morir las crías, puede tener problemas reproductivos, puede que no sobreviva a una esquila, por ejemplo, o no sobreviva algún tipo al invierno. Y eso tiene que ver con nutrición, con calidad de manejo y todo ese tipo de cosas. Pero basta de palabras y vamos a la prueba. Esta es una prueba que se llama distancia de huida o distancia de fuga, que permite evaluar la relación humano-animal. Entonces en esta prueba nos vamos a poner físicamente a una distancia estimativa de 3 metros del animal, intentando tocar al animal. La relación humano-animal es la mejor cuando uno puede tocar al animal. Ya, perfecto. Es la peor cuando uno apenas se empieza a acercar, el animal ya se va. Entiendo. Ahí. Bueno, me puedo acercar más. Yo creo que también me molesta. Yo creo que hace muy poquito tiempo de haber sido la temporada de la esquila. Muchas de ellas no les queda mucho pelo. Sí, creo que están un poco nerviosas y estresadas. Pero bueno, fueron algunos intentos. Vamos a ver si más rato me resulta. No todas las alpacas criadas en cautiverio reaccionan igual ante la presencia humana. Algunas escupen, otras se orinan, otras pueden gemir o simplemente huir, como comprobé en mi intento de acercamiento a estos animales en el criadero de Olmué. Ya con la corteza que contiene la boldina, nos trasladamos desde el Fundo, en Peña Blanca, al Departamento de Química de la Universidad Santa María, en Valparaíso. En el laboratorio de organometálicos se ha desarrollado una metodología para modificar de forma selectiva la boldina y de esa forma preparar derivados de esta planta que se usan en los fármacos contra el cáncer que son a base de platino. Si nosotros observamos la boldina tal como no tiene los grupos funcionales apropiados para unirse de forma apropiada al platino. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diseñando acá es una ruta para
modificar de forma selectiva e introducir el grupo carboxi sobre esa posición de la boldina. O sea, ustedes que crean esto acá. Estos son derivados a partir de este producto natural. O sea, esto ya no es un derivado propiamente tal natural, es un derivado del producto natural. Ya, y actualmente, ¿qué es lo que va aquí que no es natural? No, esta es una droga sintética, oxaliplatino, y tiene como grupo ligando de los dos átomos de oxígeno un grupo oxalato. Entonces nosotros estamos reemplazando ese grupo que al interior de la célula se libera, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos reemplazando ese grupo por este derivado de la boldina para formar este tipo de compuesto. Las drogas que se usan en la quimioterapia se denominan citotóxicos por su baja especificidad, es decir, destruyen tanto a las células cancerígenas como a las normales. Una vez que entran al torrente sanguíneo, viajan alrededor del cuerpo con fines de matar el cáncer en donde se propagó. El mecanismo con el que actúan es frenando la división celular, atacando al núcleo de las células malignas. Reaccionan uniéndose al ADN celular y causando la apoptosis de la célula, es decir, la muerte celular programada. En el laboratorio se extrae la boldina mediante diversos procesos químicos. Acá ya tenemos la corteza del boldo seca. Seca, se seca al aire, ¿Ya? ¿no es cierto? Una vez se corta, se muele, ¿no es cierto? Y se siente el aroma. Sí, exquisito. Sí, bueno, de hecho exquisito. nosotros sacamos con Franz ¿Eh? de la corteza, pero ya está húmeda. O sea, Claro. esto ya la Está tienen lista para procesarla. para ingresarla y procesarla aquí en este equipo que es Soxhlet, ¿no es cierto? Acá tenemos un balón, el cual tiene un solvente y que este equipo tiene la propiedad de ir usando el mismo solvente continuamente, es un proceso continuo y refrigerado con agua. Ya. ¿Qué es lo que se obtiene de acá? Se obtiene un crudo, que es lo que está concentrado acá. La boldina no está pura. Ah. No está pura, viene con otros componentes. ¿Cuáles? Es un sinnúmero de componentes, pero a nosotros el componente más importante para nosotros es la boldina. Entonces, una vez que uno extrae el componente, el crudo queda ahí concentrado. Acá. Ahí, ¿no es cierto? Le sacamos el solvente y por ciertas metodologías de purificación obtenemos esta boldina que ya está, ¿no es cierto? Es el producto final, ¿no es cierto? Un polvo. Es un polvo, ¿no es cierto? Beige, y que por cierto se descompone con la luz, ¿ah? Esta es la materia prima para hacer los compuestos platinados necesarios para los fármacos. Para comprobar que se ha extraído la boldina correctamente, se utilizan varias técnicas, como resonancia magnética nuclear. Maritza, ¿y cómo puedes confirmar que efectivamente lo que hay acá es boldina? Bueno, nosotros aquí aplicamos una técnica habitualmente común en los laboratorios para estos efectos, que se llama cromatografía en capa fina. Perfecto. Ambas muestras se colocan en una capa fina, la que se introduce en un recipiente con un gas eluyente. Luego, esta se pone dentro de una cámara que contiene yodo donde tiñe la muestra. Poco a poco va apareciendo una mancha como si estuviera revelándose una fotografía, lo que indica que hay presencia de boldina en ambos líquidos. ¿Y cuál es ahora el siguiente paso? El siguiente paso, luego de tener la boldina pura, ¿no es cierto? Vamos a una reacción química, ¿no es cierto? Para poder hacer la acetilación de este compuesto. Y ahí ya deja de ser boldina, es boldina con unas moléculas incorporadas. Y eso es lo que finalmente se quiere usar para el fármaco. Para el fármaco, pero hay una serie de procesos antes. Que no son es largos. muy largo y no uno, son varias reacciones que se va dando una tras otra. ¿Y cuánto tiempo se demora más o menos? ¿Meses? ¿Estamos hablando semanas? Meses. Mis sueños, bueno, se han ido cumpliendo, ¿ah? No, yo soy una persona que tampoco miro tan a futuro para que no sea todo real. Vamos paso a paso y si esto, imagínate que
en 5 años, 10 años, esto ya se esté aplicando, imagínate si estamos vivos, dijéramos, y ¿qué decimos? Pucha, ¿hay algún aporte? Nada más, no me interesa llenarme de logros, no, sino que es el aporte para el tercero, para otras personas que pudieran estar enfermas, o tal vez hasta yo misma, ¿no? No estamos exentas de padecer alguna enfermedad como esta. Entonces, un aporte como esto es fantástico para mí. Pero hasta ahora, ¿cuáles han sido los resultados a nivel celular de esta investigación? ¿Puede la boldina reducir los efectos citotóxicos de los fármacos contra el cáncer? Veremos las pruebas que están haciendo científicos de la Universidad Santa María en conjunto con investigadores de la Universidad de Valparaíso. En esta granja se les da pasto y forraje y se les cobija separadas en grupos diversos, machos hembras, hembras con crías y crías destetadas, para darles orden a la convivencia y a las conductas reproductivas. No se demoraron nada en llegar, ¿eh? Estaban ansiosas. Ya quieren Ya tenían hambre, venir a ¿no? acostarse, sí. Ah, y acá duermen, acá se van a quedar el resto acá del se van a día. quedar Ah, en la noche. perfecto. Realizaremos un segundo test para ver cómo anda el comportamiento animal. La alpaca es un animal gregario, es decir, de grupo, y lo que se busca es conocer las variables de su accionar en solitario. La prueba que viene ahora es muy interesante, muy entretenida. ¿En qué consiste? Vamos a hacer 2 pruebas de objetos novedosos. Ajá. Vamos a sacar una alpaca de acá, de este grupo. ¿La puedo elegir yo o puede ser cualquiera? Sí, cualquiera. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Y la vamos a llevar a otro corral, una ¿Ya? sola. ¿Está aquí al lado? Ok. Sí. Y vamos a poner un objeto novedoso. Pero aislar a uno de estos animales tiene toda su técnica. Es muy suave. Ah, ¿y no se pone nervioso ahí el animal? ¿No? ¿Y ahora cómo lo llevamos para que...? Ahora yo de acá mismo tomo la parte de la cola, atrás, y lo guío hacia allá, hacia la puerta. Ah, ok. Entonces ahí yo lo dirijo un poco. Cuando lo tengo en la puerta, yo suelto la mano y empiezo a buscar el otro corral. Una forma de no maltratar. Veamos cómo nos va. No pasa mucho con la pelota y tampoco con el espejo. Mueve sus orejas hacia atrás. Ese es un claro signo de que está muy nerviosa. ¿Qué pasó al final, Beatriz? Son bastante tímidas. Claro, lo que pasa es que, justamente esto no se puede generalizar. Esta prueba la vamos a hacer en 60 animales y nosotros tenemos categorías de respuesta, siendo la respuesta más baja, o sea, el número más bajo de no respuesta o no acercamiento, y número más alto es que hay un acercamiento, interacción con el objeto novedoso. En este caso sería un 1. ¿Cuál es la interpretación que le puedo dar a este resultado? Es que un animal que es más bien miedoso. Esta alpaca nos va a ofrecer problemas cuando haya un manejo con ella, lo que puede ser más preocupante para los investigadores. Este es un animal temeroso, propenso al estrés, lo que obliga a tomar medidas como cubrirle los ojos y reducir el ruido a su alrededor cuando, por ejemplo, sea esquilado, es decir, cuando se le corte la fibra. En todo caso, queda claro también que la comida es un buen remedio para ahuyentar el temor. Es increíble lo bien que se pueden llevar con los seres humanos. De hecho, ni siquiera muerden. O sea, uno puede tener miedo que con esos dientes, pero sí, son muy peleadores. Mira. Eso no fue escupo, eso fue tos.
Llegamos al Laboratorio de Biología Celular del Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, donde los carboxilados, compuestos derivados de la boldina, han comenzado a ser evaluados en distintas líneas celulares, en cáncer de mama, próstata y colon. De esta forma se evalúa el crecimiento de la célula. El hecho de trabajar en cáncer me parece relevante, aunque evidentemente a nivel en el que nosotros trabajamos, que es a nivel de laboratorio, queda lejos de lo que sería la solución final, que es lo que uno siempre busca. Pero es un aporte, un granito de arena a sumar para que se pueda llegar a eso. Yo creo que cualquier persona que trabaje en cáncer le gustaría poder contribuir, no sé si descubrir directamente, pero sí contribuir a un logro mayor en lo que sería la solución o la terapia para el cáncer. Joan es español nacido en Barcelona y llegó a Chile en 1998 para hacer un postdoctorado. Luego retornó a nuestro país en 2004 para quedarse acá indefinidamente con el objetivo de aportar con su conocimiento en este importante proyecto. Aquí lo que se hace es aplicar todo lo que son los compuestos con los que trabajamos, se aplican sobre las células de forma que las células mantengan la esterilidad para que no se contaminen y se pueda seguir trabajando con ellas. ¿Y de dónde obtienen esas células? Esas células, a ver, hay dos posibilidades. Hay lo que se denomina líneas celulares, que son comerciales y se obtienen de bancos de líneas celulares, y hay la posibilidad también de trabajar con células primarias que se obtienen directamente de tejidos de animales. ¿Y qué resultados han tenido hasta ahora? Mira, hasta ahora con la boldina coordinada con el platino hemos tenido bastante buenos resultados. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos observado los mismos efectos de toxicidad sobre las líneas celulares tumorales que el compuesto con el que lo estamos comparando, que es el oxaliplatino, pero en cambio tenemos efectos secundarios o efectos de toxicidad menor de la boldina con el platino en relación al oxaliplatino con las células que no son tumorales. O sea, eso es positivo. Eso es positivo. Hay que señalar que todo lo que ustedes están haciendo acá no implica que aquí a los próximos años vaya a salir un fármaco con boldina y que sea el nuevo fármaco que reduzca los efectos adversos. Eso hay que ser también cauteloso. Ojalá así fuese, pero no, eso está muy lejos de la realidad. O sea, nosotros estamos en las fases iniciales, las fases in vitro, posteriormente hay que pasar a una fase in vivo en tratamiento en ratones o en ratas o en animales en general, y posteriormente de ahí habría que hacer ensayos preclínicos y ensayos clínicos. Evidentemente son los ensayos clínicos donde se llega, digamos, es la piedra de tope, porque ahí se necesita una inversión multimillonaria y hay que encontrar las empresas que estén interesadas en los compuestos en los que uno está trabajando como para hacer esa inversión. Sin duda, la utilización de los derivados de la boldina podrían contribuir de forma significativa al desarrollo de terapias más seguras contra el cáncer en el futuro. Lo importante es que la ciencia siga investigando para encontrar nuevos y mejores medicamentos contra el cáncer, como es el caso de las terapias dirigidas, que matan solo a las células malignas, a diferencia de la quimioterapia. Pero también se está aprovechando lo que nos entrega la naturaleza con especies como el boldo, que tiene importantes efectos curativos. Este rumiante ha sido bien estudiado en criaderos de Europa y Estados Unidos, pero sus características siguen siendo algo desconocidas en Chile, donde investigadores tratan de descifrar la manera en que se comunican para mejorar la interacción con ellas. Cuando una alpaca vocaliza, emite aparentemente para mí el mismo sonido, pero aparentemente No, hay matices ahí, son ¿no? muchos sonidos. Este, por ejemplo, es el sonido más básico de comunicación. Que tengo Pero hambre. tengo hambre, estoy un poquito molesta. Es como... Hay una sensación de que están pidiendo algo. Pero es como similar el sonido que emite la madre con la cría, mucho más intenso, por ejemplo, se separan.
pero cuando están muy estresados hay alaridos, hay gritos, también en ocasiones hay relinchos. Vamos por otro ejemplar, ahora para una prueba de vocalización. La idea es ver cómo reacciona cuando se le pone en una balanza y se le aplica una inyección. Lo obligamos a caminar. A ver, ¿paso? Bueno, esta es la segunda parte de la prueba y para que no sea traumática para el animal, se le va a cubrir la cabeza entonces con una bolsa. Así va a estar un poco más tranquilo. Y bueno, y se le van a inyectar solo vitaminas. Sí. El resultado de eso, el sonido, el que nosotros Claro. queremos que ver a qué responde. Los sonidos son grabados y la idea es irlos agrupando de acuerdo a distintos patrones, viendo qué características se repiten dependiendo del sexo y la edad, por ejemplo. ¿Qué se puede concluir de la grabación que se hizo recién del animal que fue inyectado con vitaminas? Si bien escuchaste un grito, ¿cierto? Ajá. Una vocalización que es bien aguda, de un tiempo súper corto, ¿cierto? Que se satura todos los equipos con los que estamos grabando. Y por otro lado, escuchaste como un gruñido, ¿cierto? Claro. Un sonido más gutural, ¿ya? Que lo hacen con la garganta. Y ese sonido también está asociado al momento cuando ellos van a escupir. Viene material, ¿cierto?, que está digerido en el estómago y lo proyectan hacia cualquier lugar. Que es la única manera que tienen de defenderse, porque una no defensa. muerden, no patean, no hacen nada. Es digamos. uno de los tipos de defensa antidepredatoria que tienen estos animales. ¿Ya? Y quizás es por lo cual son más famosos, ¿cierto? O sea, no solo los guanacos escupen, en realidad todos los camélidos Todos los lo camélidos hacen. sudamericanos, sí. Sudamericanos lo hacen. Sí. Para obtener estos registros se graba con un micrófono de alta definición y una grabadora digital. Mira acá. ¿Qué has podido darte cuenta? ¿Que estos animales se comunican, conversan estos animales? Son muy interesantes la comunicación que pueden establecer entre ellos. Si vinieras un día acá, te llevaría una grata sorpresa saber que existe comunicación entre machos, ¿cierto?, para establecer un tipo de jerarquía, ¿ya? Hay un macho que tiene varias hembras a su disposición, tiene un harem y a su vez también varias crías. Y al mismo tiempo se generan esta comunicación también entre las crías, entre las hembras y a través de distintos tipos de señales visuales, señales acústicas, señales olfativas. Otra característica de las alpacas es que de manera muy natural pueden amamantar crías ajenas, un fenómeno donde los investigadores ya distinguen patrones claros de comunicación. Hemos contado las frecuencias de vocalizaciones de las madres y de las crías propias y versus la madre y cría ajena y son mucho más con las propias, ¿ya? Para ambos sentidos. O sea, las madres con su cría propia vocalizan mucho más y las crías frente a su madre también vocalizan mucho más que con la ajena. Los registros son analizados posteriormente con un programa llamado Raven, que se usa para hacer análisis bioacústico de especies que van desde ballenas hasta pequeñas aves. Una vocalización de alpaca puede alcanzar fácilmente los 100 decibeles, lo que habla de su potencia. Y para hacerse una idea, el oído humano resiste sonidos confortables hasta los 80 decibeles. ¿Todas estas alpacas tienen distinta voz, por así decirlo, o es básicamente lo mismo? Como los seres humanos que nos diferenciamos, todos tenemos voces diferentes, digamos. Depende de la vocalización, va a ser la estructura, ¿cierto? Entonces, para el zumbido, por lo menos nos hemos dado cuenta que son bastante parecidas entre las madres y las crías, pero las crías siempre es un poco más aguda. Bueno, se entiende por la madurez también de su cuerda vocal. Claro. Ahora, el resto de los sonidos ahí tienen estructuras que son ya distintas. Los gritos son mucho más agudos, mucho más cortos, ya en duración, mucho más intensos también. Este estudio recién comienza. Hay que hacer promedios y comparaciones entre animales para llegar a conclusiones. Lo interesante es que este es el primer estudio sobre la estructura espectral de vocalización de alpacas que se hace en el mundo. Tengo varios sueños, ¿ya? Y dentro de esos sueños está
ahora, seguir dedicándome a la ecología, al comportamiento animal, a la conservación, ¿ya? Principalmente de la fauna silvestre, ¿ya? De lo cual también estos animales están relacionados. Acordémonos que son domésticos, pero vienen evolucionando de animales que son silvestres, y al mismo tiempo confluir todo eso en el estudio de la comunicación animal. Me gustan estudiar el comportamiento, las señales de cualquier tipo, e ir viendo la funcionalidad que tienen para ellos. En conclusión, este trabajo puede tener resultados insospechados, pero lo que más me sorprende es que científicos de nuestro país estén trabajando para que los animales no solo produzcan más y mejor, sino también para entenderlos y mejorar su bienestar. Hoy pudimos ver cómo la naturaleza nos puede entregar distintos productos que están beneficiando al ser humano. Por un lado, la alpaca, cuya lana es tan cotizada internacionalmente. Pero para que estos camélidos puedan ser esquilados, deben conocerse sus hábitos, comportamiento y la forma en que se comunican, para tratarlos de la mejor forma posible y así no afectar su integridad. Es lo que está haciendo la ciencia. Asimismo, el boldo, un árbol endémico de Chile que podría ser clave en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer que reduzcan los efectos secundarios de la quimioterapia en un futuro. Flora y fauna que debemos proteger y estudiar por sus valiosos usos. Nos vemos en un próximo capítulo de Tecnociencia en Ruta.